Saludo a todos los amigos, bienvenido a esta nueva serie Controversias Bíblicas desde aquí de la hermosa ciudad de San Luis y también con un auditorio aquí presente. Primeramente quiero agradecer a todas las personas que colaboraron para que este video pueda ser realizado en este día y también pedir perdón por la tardanza, porque si bien este estudio que vamos a dar hoy acerca de los diezmos, o mejor dicho el diezmo, había sido ya citado para meses anteriores, pero por circunstancias tuvimos que en el día de la fecha ya empezar a llevar adelante este video. Sin más, quiero comenzar con esta clase de los diezmos y le pido que usted tome nota y que esté allí atento, si está con su familia, poder agarrar y tomar una Biblia a mano, porque vamos a hacer un viaje por las Escrituras y como siempre decimos, las Escrituras son las que dan testimonio de la verdad de Dios. Controversias Bíblicas es una serie que tiene el objetivo de restaurar, esa es la idea, de poder llevar luz a las Escrituras, sobre todo entendiendo que hay un pueblo con una gran necesidad de la palabra de Dios y ese es el principal objetivo. Por eso es que preguntamos en primera instancia, ¿cuál es nuestra motivación? Todas las cosas que realizamos en la vida tienen una motivación y la nuestra en este sentido es restaurar. No se olvide de eso, es restaurar. La visión de las Escrituras es restaurar a todas aquellas personas que por una cosa u otra no han podido alcanzar ciertos o salvar ciertas dudas de las Escrituras. La verdad es que el tema de la restauración es una ardua tarea, es un trabajo que requiere de perseverancia, que requiere de paciencia y de mucho amor y misericordia. Es por eso que no queremos que usted, después de esta enseñanza, piense que nuestra intención es herir o perjudicar su fe. Todo lo contrario. A través de este estudio queremos afirmar su fe, queremos que usted se acerque a los brazos de Dios más que nunca. Así que descarte la posibilidad que nuestra motivación sea dañar o hacer daño a su fe, sino todo lo contrario, consolidar la fe de todo creyente. La primera cuestión que vamos a hablar en este tema de los diezmos, en esta ocasión el tema del diezmo, dice aquí, observe y piense con mucha atención. Quiero decirle que es un tema de mucha controversia, el tema de los diezmos, y algunos grupos dicen, estamos de acuerdo con que en las iglesias se pidan diezmos, y en otros grupos, por supuesto, dicen, no estamos de acuerdo. En el medio se encuentra una sociedad, en el medio hay una sociedad que no está en ninguno de los dos grupos, pero que sí se plantea ciertos cuestionamientos acerca de este manejo de dinero en las iglesias, del pedido del diezmo. Me encuentro con mucha gente que dice, yo no voy a la iglesia porque allí te piden el diezmo y si no diezmas, y bueno, todas estas cuestiones. Es por eso que nos vimos en la necesidad de clarificar este tema a través de las Escrituras. Comenzaré contando un acontecimiento que no ha sucedido hace mucho. La pregunta es, ¿cuán peligrosa es insuflar enseñanzas fuera de contexto para dar pie a esta, se puede decir, anecdótica y triste historia? Una pastora en los Estados Unidos, una pastora cristiana, no tuvo mejor idea que cuando fue a comer a un restaurante, cuando la mesera le trajo la cuenta, allí en ese lugar, como en los Estados Unidos generalmente se incluye la propina en el ticket. Cuando esta pastora vio el ticket, allí tachó el monto y puso, a Dios le doy el 10%, ¿por qué te tengo que dar el 18%? Eso le costó el trabajo a esta mesera y por supuesto al gerente del lugar. Y es por eso que tenemos que tener mucho cuidado, hermano, mucho cuidado
amigo que me está escuchando, porque esta cuestión del diezmo, como muchas otras cuestiones bíblicas, son trascendentales para que la persona persevere en el camino de Dios, o bien mengue su fe y ya después no quiera saber absolutamente nada con todo lo que tenga que ver con Biblia, fe, etc. Voy a leer literalmente esta pequeña historia que le he denominado la superdiezmadora. Le he puesto por título la superdiezmadora, ¿no? Mire cómo termina esta historia triste. Y cito a continuación. Dice, la cadena estadounidense de restaurantes Applebee's ha despedido a una camarera que publicó en internet una cuenta dedicada por una pastora que, tras negarse a dejarle propina, escribió en el recibo: le doy a Dios el 10%, ¿por qué quieres el 18%? En la factura la clienta también tachó los $6.29 que indicaba la sección de la propina y escribió 0 en su lugar. Según Chelsea Wells, que así se llama la camarera, la dedicatoria de la mujer le pareció tan curiosa que escaneó el papel y subió la imagen a la red social Reddit, donde se difundió rápidamente. Ella dice, estoy segura, la camarera dice lo siguiente, estoy segura de que Jesús va a pagar por el alquiler y la comida. Escribió Chelsea con ironía en el título de su post. O sea, esa frase, estoy segura de que Jesús va a pagar el alquiler y la comida, no es otra cosa que dolor. Dolor por alguien que interpretó mal las Escrituras. Dolor por alguien que su nivel de religiosidad, y se puede decir de automatización religiosa, ¿no? Esa aplicación de religiosidad en cualquier circunstancia, violando el contexto, va a terminar muy mal. ¿Cómo sigue esta historia donde esta mujer que ha sido despedida dice seguramente Jesús va a pagar por el alquiler y la comida? Haciendo, por supuesto, alusión que ahora se quedaba sin trabajo, gracias a que alguna persona aplicó este tema de los diezmos fuera del contexto. Imagínese como un restaurante, usted tiene que pagar lo que consume y si hay una propina que está ahí fijada, nada tiene que ver la Biblia con eso. Todavía hay gente así, todavía hay liderazgo cristiano que está poniendo de por medio las cosas de Dios como escudo a su egoísmo, como escudo a su misma hipocresía. Sigue y cito, dice, la noticia se hizo viral en la mencionada red social. En tan solo 3 días generó más de 4.000 comentarios. A pesar de que la foto no incluía el nombre de la pastora, ni información del restaurante, y la firma en la parte inferior no parecía ser legible, pero los usuarios de internet unieron esfuerzos hasta identificar a su autora. Era una pastora que se llama Alois Bell y tiene 37 años. La pastora, enojada por la publicación, llamó a la cadena Applebee's y exigió que todos, incluyendo la camarera y los gerentes, fueran despedidos. Chelsea perdió su trabajo a pesar de ser, al parecer, una de las camareras más queridas en el local. En este sentido, Applebee's ha dejado claro que prefería perder un buen empleado a perder un cliente. ¿Qué le parece? Ahí tenemos la imagen del ticket, donde está escrito en inglés, por supuesto, a Dios le doy el 10%, ¿por qué a ti el 18%? Tachando el monto, ¿no? Es muy triste, pero estos eventos, estos acontecimientos pasan seguido y mucha gente no se entera. Hay muchas personas que no asisten a una congregación, que no van por líderes como esta clase de personas, que interpretan las Escrituras y que la leen al revés, evidentemente. Vuelvo a reiterar, nuestra intención es informar, no es acusar a nadie, pero tenemos que informar porque ¿sabe quién es el que finalmente sufre la acusación? Dios. Entonces, finalmente las personas no quieren saber de fe, no quieren saber de Biblia, porque hay personas que no tienen responsabilidad para
poder enseñar las Escrituras. Entonces, si un médico, si un doctor que atiende su cuerpo físico comete un error, una mala praxis, como se conoce comúnmente, y la persona fallece, fallece físicamente, es drástico, es doloroso, pero usted no sabe que la persona, cuando es enseñada por un doctor del alma, en este caso una persona que maneje las Escrituras, también puede matar su alma. Y Yeshua dijo que es más perjudicial perder el alma que perder el cuerpo. Son palabras de Jesús, de Yeshua, como se dice en hebreo su nombre. Y en este sentido, mucha gente anda por ahí muerta en su alma. ¿Por qué? Porque hay personas que hacen estas atrocidades. En este sentido, el diezmo. En este caso, el tema que hoy nos convoca, el diezmo. Algunas repercusiones. Voy a leer esto porque cuando publicamos acerca de este estudio, tuvimos repercusiones de algunos líderes. Y la verdad que tristes repercusiones. Y seguimos con este caso de liderazgo, sobre todo liderazgo. Voy a decir una cosa, el pueblo absolutamente nada tiene que ver con esto. Yo me encuentro con personas que quieren estudiar las Escrituras, quieren escudriñar las Escrituras. Pero ahí está el filtro del liderazgo. No te metas, no estudies, no, guarda, cuidado. Entonces, mientras un pueblo más ignorante es, más dominio se tiene sobre ese pueblo. Eso pasa en una nación también, cuando la educación cada vez se torna más difícil alcanzarla a nivel gratuito y el alcance de la educación es más difícil, es porque hay una intención de volver a un pueblo a la ignorancia. Y si hay ignorancia, hay dominio. No se olvide, si hay ignorancia, hay dominio. O sea, hay gente que está luchando con el diablo, pero no es el diablo, es la ignorancia. O sea, hay gente que no necesita diablo. Usted conoce como diablo, en hebreo se dice Hasatán, que significa el adversario. Entonces, cuando uno ignora, no necesita un diablo, se mata solo. Entonces, ese es el problema. Tuvimos repercusiones, voy a leer repercusiones de alguna persona específicamente. Tuvimos varias, pero elegí esta porque es una representativa de un grupo de líderes. Cuando pusimos en pantalla esta propaganda, este anuncio de este estudio, que dice lo siguiente: ¿es vigente el diezmo para nuestros días? Sea partícipe de uno de los puntos más controversiales de este tiempo, sabiendo que hay muchos líderes, especialmente del cristianismo, que toman provecho de la fe inocente de las personas. Tenemos que terminar con esta gran mentira. Por supuesto que los susceptibles, que las personas, algunas personas se sintieron de alguna manera tocadas por esto. Fíjense que antes de este estudio sacamos algunos títulos bastante interesantes, pero no tuvieron repercusión. Y eran temas muy, muy importantes, como la divinidad de Jesús, por ejemplo. Jesús es Dios, o cuál es la función del Mesías. Y no reaccionó el liderazgo, no hubo reacción del liderazgo. Pero cuando anunciamos, ni siquiera habían oído el estudio, ni siquiera asistieron el día que lo dimos en la ciudad de San Rafael, no asistió el liderazgo allí a oír, ni siquiera nos llamaron, y ya hubo repercusión. ¿Habrá algún interés detrás de este tema del diezmo? Digo yo, pregunto. Veamos lo que escribe el presidente del consejo pastoral de aquel lugar. Y cito: mensaje de un pastor evangélico. Dice: en nuestra iglesia, como en todas las iglesias cristianas, se reciben los diezmos, y yo como líder no tomo provecho de la fe inocente de la gente. Haciendo alusión al anuncio, ¿no? Donde nosotros decimos que hay muchas personas que toman provecho de la fe inocente de la gente. No tomamos provecho de la fe inocente de la gente. Si vas a hablar en esos términos, sé coherente y especifica y da nombres de tales líderes. Caso contrario, me declararé calumniado e injuriado por vuestras palabras. Si su creencia e interpretación consideran que no hay que pedir los diezmos, están en su derecho, pero eso no te habilita para que critiques o juzgues a quienes lo hacen. Un consejo para Franquito, ya que esta persona me conoce, me dijo Franquito,
Un consejo para Franquito en especial: crece sano y con ética ministerial. Te mando un abrazo y te bendigo. Palabras del que tenemos en conocimiento, es el presidente del Consejo Pastoral de ese lugar. La respuesta nuestra fue la siguiente: estimado pastor, creo que nos conocemos ya desde hace un tiempo. En primer lugar, sus conjeturas son apresuradas. Lo normal es oír antes de opinar, y en ese sentido usted es quien pierde la coherencia. Le recomiendo que una vez disponible el audio del estudio, lo escudriñe y entonces podrá tener un panorama para sacar sus conclusiones. Y yo pongo entre paréntesis, nivel básico de un estudiante serio de las Escrituras. Por otra parte, paso a explicarle lo que significa tomar provecho de la fe inocente de la gente. Es tomar beneficio de la confianza y fidelidad de las personas que desconocen e ignoran sin culpa el contexto verdadero del argumento que se utiliza para obtener tal beneficio. Y cito un ejemplo. Utilizar Malaquías capítulo 3 para pedir el diezmo es un gran error, que por supuesto muchos desconocen, pero me quedo tranquilo, usted asume que no es de aquellos que se aprovechan de la fe inocente de las personas. Me imagino que usted no utilizará este texto para pedir el diezmo, y si lo hace, quiero pensar que explica el debido contexto. En cuanto al tema de calumnias e injurias, hágase un gran favor. No sea tan duro con usted mismo, declarándose calumniado e injuriado. Ya hubo un cordero sufriente, Jesús, Yeshua, el Mesías, nuestro mediador. Finalmente, en cuanto a los nombres de líderes que usted solicita, le propongo lo siguiente, ya que la lista de estos es muy larga, abarca desde Génesis hasta Apocalipsis. Reúna a todos los líderes cristianos. Tengo entendido que usted, hasta donde conozco, es el presidente del Consejo Pastoral. Y si no es así, corríjame. Y citemos principalmente a la ciudadanía, todo el pueblo posible, en un debate público, no privado, donde todo el mundo tenga acceso a la verdad y a las preguntas. Hagámoslo usted y yo juntos. Reitero, ya que usted también dice no aprovecharse de la fe inocente de la gente. Además, podemos tocar otros temas, pues la posibilidad temática es amplia. Por ejemplo, podríamos desenmascarar a aquellos que mercadean con el aceite, por ejemplo, el aceite santo, traído de Israel. O tal vez enseñarle al pueblo que existen otras maneras sin la necesidad de poner dinero en un sobre para ser bendecidos. ¿Qué le parece? Y para que se quede tranquilo, estoy creciendo saludablemente gracias al Eterno. Lo de la ética lo hablamos en el debate, ¿le parece? Un último consejo, pastor, no saque conclusiones sobre lo que nosotros creemos sin haber hablado con nosotros, o siquiera haber oído la exposición sobre el tema en cuestión, prejuicios. Si usted tiene el don de ver los acontecimientos anticipadamente, le sugiero que lo ejercite, porque le comento que su premonición está a años luz de lo que nosotros creemos o interpretamos. Espero su respuesta. Saludos. Obviamente no tuvimos respuesta, obviamente no hay debate. Cada persona que ha tenido este tipo de argumentos en contra de estos estudios, hemos propuesto debate público, donde las personas y el pueblo puedan participar, y han decaído del debate. Esta persona no contestó, este presidente de los pastores no contestó, decayó al debate. Me parece que no hay argumentos, me parece que no tiene cómo defenderse. Bien, vamos al tema entonces. Quería comentarle todo esto para que usted se ponga tranquilo, se siente relajado y sepa que esto es de Dios, ¿sí? Esto es de Hashem, del Eterno, como decimos nosotros. El título es ¿Vigente el diezmo? ¿Es vigente el diezmo? Es lo que va a abrir brecha en esta noche, en este día, y sobre todo los que están aquí presentes en esta clase, porque usted no los ve, pero hay un auditorio aquí presente que ha provocado esta conferencia, que ha montado esta conferencia, así que vuelvo a reiterar mis agradecimientos. La pregunta sería entonces de apertura, ¿es vigente el diezmo? Veamos. Analizando el diezmo desde el principio, y vamos a usar un método de interpretación básica para cualquier persona que quiera leer cualquier libro, se puede decir, desarrollar un estudio en ese sentido bíblico, pero en toda la vida hay que usar este método que usó Lucas, conocido como Lucas Hillel. Dice Lucas cuando escribe el Evangelio lo siguiente: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas,
tal como nos las enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido a mí también, después de haber, fíjese este detalle, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozca bien la verdad de las cosas en las cuales ha sido instruido. ¿Cuál es el punto básico de partida para estudiar un tema, para desarrollar una investigación? Es, dice él, haber investigado con diligencia, responsabilidad, todas las cosas desde su origen. Entonces, lo que muchas veces, hermanos amados, lo que nos sucede es que nos convertimos en una especie de avestruz, y todo lo que pasa en nuestro camino lo comemos sin digerir, sin escudriñar. Yeshua dijo, escudriñen las Escrituras. No dijo lean, no dijo estudien, dice él, escudriñen las Escrituras. Es muy diferente a leer. Esto se trata de leer con entendimiento. Entonces, vamos a usar este método de investigar desde el principio, desde el origen. ¿Usted sabía que hay 4 diezmos en la Biblia? No, claro, porque seguramente su líder solo lo pide con Malaquías. Malditos son con toda maldición, porque todos ustedes me han robado. Y yo dije un día con una persona de la justicia, ¿puedo hacerle una demanda a estas personas por hacer este trabajo de presión psicológica? Y contra los onzos no hay ley. Así fue su respuesta. Pero el tema es que usted acude al liderazgo. Nosotros no obligamos a nadie. Pero con semejante texto, que va a ser casi el último que vamos a citar en este estudio, con semejante texto donde dice, maldito soy con toda maldición, no hay una presión psicológica ahí. Si bien nadie te obliga. Pregunta que queda ahí. Vamos al punto. Seguramente, vuelvo a insistir, a usted le piden el diezmo con Malaquías capítulo 3. Pero tengo una noticia, hay muchísimos textos que hablan del diezmo. Y la mayoría, digo diezmo porque la palabra en hebreo es singular. No aparece en plural, maaserot, sino más bien maaser, que es singular. Cuando usted encuentra vertido al castellano las traducciones de la palabra diezmo, muchas veces la encuentra como diezmos, aunque son cuatro, se puede decir, 4 funciones del mismo diezmo, que es lo que vamos a explicar aquí. Y hay textos que está en la Biblia, en su Biblia, por eso le invité que pudiera tomar la Biblia ahí, que tiene a su mano, y poder ir conmigo en las Escrituras, porque usted le puede sugerir a su líder que con estos textos que vamos a ver, poder requerir el diezmo de la congregación en tal caso. El diezmo es una cuestión legislativa. Primer punto, el diezmo es una cuestión legislativa. La Biblia que usted tiene en su mano contiene leyes. Ese es el punto, y aquí donde viene la discordia entre aquellos que dicen el diezmo no es vigente y aquellos que dicen el diezmo sí es vigente. Entonces, aquí es donde viene la controversia o el choque armónico, porque el primer punto que debemos conocer, que la Biblia es un libro de leyes, contiene leyes. Es como si usted quiere predicar con la constitución de su país. Usted me está mirando de su nación, donde esté estudiando este mensaje. Usted tome la constitución de su nación y trate de predicar con ella. Ahí se va a encontrar que hay leyes, hay estatutos, hay decretos, hay ordenanzas. Y sabe usted que la Biblia contiene los mismos conceptos. Contiene conceptos legales de ordenanzas, estatutos, mandamientos. Y a veces leemos a este libro como un libro solamente de fuente espiritual. Pero no se debe olvidar que su base es una base de leyes. Por eso fue un hombre. El primer hebreo del mundo se llamó Abraham. Hebreo, ¿por qué hebreo? Hibrid significa del otro lado del río. Abraham fue sacado del otro lado del río Éufrates. Entonces, por eso se llamó hebreo, hibrid, del otro lado del río. Fue una sola persona, luego una familia conformada, y luego esas leyes de Dios establecidas para una familia se traspasaron a una nación. Y por lo tanto requiere diferente legislación. Por eso la Biblia, una persona ve un texto y dice, se está contradiciendo, la aplicación cambia. No, justamente se llama legislación. Entonces es un libro que contiene leyes, que contiene ordenanzas, que contiene decretos. Y esas no son palabras de índole
netamente espiritual, si bien la Biblia es un libro que contiene una base de convivencia humana y civil de un pueblo llamado Israel y una base espiritual, pero no se puede olvidar de la base civil que ordena una sociedad. Ahí hay una forma de comer, hay una forma, hay leyes para juzgar a personas que cometen errores civiles, morales. Entonces, no podemos perder de vista a la Biblia como un libro de leyes. Al leerlo todo como una perlita bíblica, a interpretarlo todo con la famosa revelación que hoy está de moda, ¿no? Cuando no entiendo algo, le busco mi propia interpretación a la revelación. ¿De dónde sacó esa interpretación? La revelación. Wow. Vamos a hablar en otro día acerca de la revelación, que es más bien una invención. Aunque existe la revelación, aunque Dios nos revela los más grandes secretos, pero sobre un metro patrón, sobre un metro de ordenanza, sobre una base ordenada, sobre un patrón justamente de códigos que no son inventados, están establecidos. Sobre eso Dios nos habla, por supuesto, a cada persona, pero no podemos estar inventando interpretaciones, no podemos sacar de contexto las Escrituras. Entonces, el diezmo, en primer punto, es una cuestión legislativa. Veamos un poco más de esto porque es el punto central para entender el tema este. Algunos ejemplos legislativos. Yo dije, bueno, por ejemplo, aquí la Constitución de Argentina, en la parte de derechos, de declaraciones de derechos y garantías, el artículo 26 dice: la navegación de los ríos interiores de la nación es libre para todas las banderas con sujeción únicamente a los reglamentos que dicte la autoridad nacional. O sea, eso es un artículo de la Constitución de nuestro país. ¿Usted se cree que la Biblia difiere de ese formato? Para nada. Vamos a demostrar que la Biblia también tiene artículos, que también tiene estatutos y que tiene ordenanzas. Y si yo pretendo predicar, por ejemplo, cuando la gente agarra la Biblia y puede agarrar la Constitución, como le decía, la navegación de los ríos interiores. Hay el mundo occidental cuando lee una palabra interior de los ríos interiores, y porque Dios se mete por los ríos interiores y empieza a alucinar sobre cosas que son netamente terrenales, de orden terrenal. Mucho menos con este artículo. Yo no creo que podamos predicar la Biblia con este artículo de la Nación Argentina, que dice, el artículo 2, dice: el gobierno federal sostiene el culto católico apostólico romano. Yo no creo que pueda predicar yo, porque a mí el artículo de la Biblia, Deuteronomio 6:4, dice: Dios es uno. La Iglesia Católica Romana tiene un montón de imágenes, un montón de dioses ajenos. Entonces yo no creo que pueda predicar con este artículo, sacando de contexto, no le encuentro la forma. Entonces la Biblia tiene una creencia, pero tiene también códigos o conceptos terrenales. Dije ya, comida, forma, que violaba la propiedad ajena, cuál era la pena para él, no podías hacer tal cosa, esquilar tu oveja, violar un pozo de agua. Hay leyes en las Escrituras y no tiene, no sé, por eso termina Occidente como termina. Fíjese un concepto, antes de seguir avanzando en este tema legislativo, fíjese cómo es la mente bíblica, la cultura bíblica, que termina todas estas cuestiones interpretativas espirituales, termina cuando uno comete un error grave. Cuando uno hace daño, fíjese cómo termina en Occidente. Muy difícil el arrepentimiento bíblico o el perdón bíblico. El perdón bíblico es con obras. No es que yo me ponga a orar por una persona, me ponga a orar por otro. Señor, por favor, perdóname por el daño que le hice al hermano, y el hermano lo tiene al lado, o la persona la tiene al lado. Es todo espiritual, no en Occidente. Sin embargo, los conceptos bíblicos, hay una manera. El perdón bíblico es un perdón físico, tangible. La persona se tiene que mover y tiene que, de alguna manera, físicamente poder subsanar esa herida que le provocó al vecino, que le provocó a la otra persona. No es de labios nada más. Por eso, muchas veces, al interpretar todo de forma espiritual, todo este libro de forma espiritual, termina siendo todo poético y metafórico en las Escrituras. La legislación del Eterno. Aquí empezamos entonces. ¿Cuál es la legislación del Eterno? El orden de las leyes de Dios. La Biblia, usted la conoce como Biblia, en hebreo los 5 primeros libros de la Biblia se llaman Torá, y se traduce como ley. Usted va a encontrar en la Biblia la palabra ley.
Luego tenemos las leyes, que son Torot. Mishpatim, preceptos, juquín, estatutos, mishmeret, decretos. Y todas esos conceptos legales tienen una aplicación diferente. Una aplicación diferente. Mire lo que pasa aquí en Génesis 4:3, para que usted vea que Dios estableció leyes, porque hay gente que nos dijo, me escribieron un mensaje diciendo, pero el tema del diezmo, nosotros, es un principio espiritual, me puso una persona, es un principio espiritual porque antes que se diera la ley en el monte Sinaí, Abraham diezmó. Pero con ese criterio, si Abraham diezmó, y es un principio espiritual, Abraham también hizo sacrificios de animales, Abraham también circuncidó, entonces con ese criterio teníamos que hacer todo eso. ¿Me explico? Entonces, el diezmo también forma parte de la ley de Dios y de una ley instituida para una nación. Mire lo que dice Génesis 4:3. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda al Eterno. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró el Eterno con agrado a Abel y a su ofrenda. Ahora, pregunto yo, si la ley dada en Sinaí todavía no había sido dada, porque estamos hablando de Génesis, estamos hablando de Caín y Abel, ¿de dónde sacó la idea Abel y Caín de este tipo de ofrendas? ¿De dónde sacaron ellos? Porque la ley de Dios ya existía de forma oral. No hace falta que usted le llame ley cuando Dios da la instrucción al pueblo de Israel en el monte Sinaí. Antes del monte Sinaí ya Dios había dado su ley. Antes del monte Sinaí ya Dios había dado decretos, estatutos, mandamientos. Es por eso que Abel, aunque todavía no surgía la ley escrita, ya estaba la ley oral. Mire lo que dice Génesis 8:20. Y edificó Noé un altar al Eterno y tomó todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció sacrificio, holocausto en el altar. ¿De dónde sacó Noé la idea de alimentos limpios? ¿De dónde sacó esta idea? Si vendría muchos años después a ser escrito o a ser instituido como una ley para el pueblo de Israel. ¿De dónde sacó esa idea? Porque ya existía, ya Dios había transmitido, desde Adán en adelante había transmitido su ley de forma oral. Bien, aquí Génesis 26:5, cuando oyó Abraham mi voz, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Fíjese, ¿de dónde sacó Abraham mandamientos, preceptos, estatutos y leyes? Si no existía lo que se llama la ley escrita. Israel todavía no recibía de forma escrita, todavía Moisés no subía al monte Sinaí y todavía no estaban escritas. ¿De dónde lo recibió? Porque ya existía las escrituras, ya existía de forma oral la ley de Dios. Entonces, así también está Génesis 17, donde habla de que Abraham circuncidó. ¿De dónde sacó la idea de la circuncisión si todavía no estaba escrito? ¿Por qué digo todo esto? Porque hay gente que dice, no existía ley antes en el tiempo de Abraham. ¿Cómo no existía ley en el tiempo de Abraham? Y por eso dice diezmamos, porque aquí viene el argumento, ya no estamos en la ley nosotros. Nosotros estamos en la gracia, ¿no? En otras palabras, las cosas del Antiguo Testamento son para los judíos y para nosotros los cristianos, que estamos en la gracia, ya algunas cosas no corren. Entonces, cuando uno va y le dice, pero ustedes están tomando del Antiguo Testamento, están tomando el diezmo. Sí, ojo, nosotros tomamos el diezmo porque eso no está en la ley, eso ya diezmaba Abraham antes del monte Sinaí. Tengo una noticia, aquí dice preceptos, mandamientos, estatutos, ya existía la ley antes del monte Sinaí, ya Dios había dado su ley. Así que usted si está diezmando con ese concepto, porque usted no está en la ley y yo diezmo porque Abraham no estaba en la ley, está equivocado. Abraham estaba en la ley de Dios. Abraham guardaba preceptos, mandamientos, estatutos y leyes. Y eso no es metafórico, eso es real. Y por eso también circuncidó a todo varón como mandaba la ley, que también, por supuesto, fue escrita para establecer una nación muchos siglos después. Ahora,
Este vocabulario legal es importante que lo entendamos, porque creo que va a correr el agua un poco más rápido después de este punto legal, porque es el punto de interpretación clave para entender el tema del diezmo. Voy a leer un texto que está allí en Crónicas 19:8. Dice: puso también Josafat en Jerusalén a algunos de los levitas y sacerdotes y de los padres de familia de Israel para el juicio del Eterno y para las causas, y volvieron a Jerusalén, y les mandó diciendo: procederán asimismo con temor del Eterno, con verdad, con corazón íntegro. En cualquier causa que viniere a ustedes de vuestros hermanos que habitan en las ciudades, en causas de sangre, dice, entre ley y precepto, estatutos y decretos, les amonestarán que no pequen contra el Eterno, para que no venga ira sobre ustedes y sobre sus hermanos. Haciendo así, no pecarán. Fíjense el lenguaje: ley, preceptos, estatutos y decretos. Una constitución de Dios. Dios tiene su constitución. Dios estableció sus leyes, sus preceptos, sus decretos. Es un libro de leyes. Por ahí ve en las escrituras a Jesús, dice, y las Biblias al castellano la verdad que quedan tan pobres en las traducciones cuando traducen, y tentándole, o sea, el grupo que venía de un cierto grupo de fariseos, había más de 10 grupos de fariseos, y tengo una noticia: Jesús era fariseo, Pablo era fariseo, Nicodemo era fariseo. No podemos decir, como dicen en los púlpitos del mundo, fariseos, hipócritas, y meter toda en la misma bolsa, porque había más de 10 grupos de fariseos. Usted tiene que saber qué grupos dominaban el primer siglo para hablar del tiempo de Jesús. ¿Quién estaba en el templo? ¿Quién mató a Jesús? ¿Quiénes vivían? Los saduceos. Estaban los fariseos, más de 10 grupos, los celotes, los doctores de la ley, los cobradores de impuestos, Roma, el imperio dominante. Todo ese contexto usted no lo puede perder para recién poder juzgar la historia. Entonces aquí estamos deteniéndonos en estos puntos que son muy importantes. El lenguaje de Dios es un lenguaje legal, y vamos a encontrar que el diezmo se encuentra en un parámetro de leyes. Yo no puedo tomar ese texto y agarrarlo aquí en Occidente como se hacen. A ver, traigan los diezmos al alfolí, y el que no, y maldito soy con toda maldición. Tomando, es como si, es la aberrancia más grande. Es como si yo agarrara la Constitución Nacional, que ya di 2 ejemplos, 2 artículos, y me ponga a predicar con esos artículos. Son leyes para una nación, para Israel. No hay otra nación que tenga pacto con Dios. Dios hizo pacto con Israel, sépalo. Y usted, yo como argentino, aquí no conozco, aquí se dicen de algunos deportistas que le llaman Mesías y todas esas cuestiones, ¿no? De forma ilustrativa, pero la idea de un Mesías viene de Israel, la idea de un único Dios viene de Israel, la idea bíblica, la Biblia, el sentido viene de Israel. Entonces, perder de lente ese concepto, tratar de intentar que es un libro ajeno a esa cultura, bueno, así también va a ser mi interpretación bíblica. Sépalo, primer principio para entender el diezmo, entonces, que se basa en un lenguaje de leyes. Hay que ser un poco un doctor en leyes en este sentido para poder entrar en esta cuestión. Pero gracias al Eterno que hoy tenemos material para poder compartir con usted y usted poder estudiar e instruirse en este lenguaje bíblico. Otro texto también, Deuteronomio 6:20, hablando de la importancia de las leyes. Mañana cuando te preguntare tu hijo diciendo qué significan los testimonios y estatutos y decretos que el Eterno tu Dios les ha mandado, entonces dirás. Fíjese, es muy importante el concepto bíblico, esto de leyes, este lenguaje, este código bíblico legal. Seguimos. Bueno, ahora sobre las leyes de Dios. Sobre las leyes de Dios hay una subordinación humana. ¿Qué significa eso? Que la Biblia contiene leyes, decretos, estatutos, mandamientos, y esas leyes, ese contenido está en manos de hombres, y eso se llama subordinación humana. O sea que hay un trabajo de nosotros de cómo aplicamos esas leyes, ¿no? Yo no puedo aplicar la misma ley de aquí a Argentina para Israel, o viceversa. O sea, aplicar las leyes de Israel para aquí a Argentina, tengo que analizar el contexto. Uno de los contextos claves de la ley del diezmo es que existía el templo de Jerusalén. El templo de Jerusalén.
Eso va a ser clave para la interpretación. Usted tiene que saber como un gran pilar de interpretación antes del templo y después del templo. Eso es fundamental. Entonces, dentro de la subordinación humana hay dogmas, gerosok se dicen en hebreo, los takanok, las medidas impuestas, y las mingajim, costumbres o tradiciones. Recuerde que Yeshua le dijo a ese grupo de fariseos, no a todos, reitero, le dijo, ustedes con sus costumbres anulan la palabra de Dios, o sea, interpretaciones humanas que se le hace a la palabra de Dios. Eso se conoce como dogmas. Y cada interpretación tiene una terminología diferente. Cada interpretación ocupa un término legal diferente. En este caso, gerosot, que son dogmas, takanot, medidas impuestas, y mingajim, costumbres o tradiciones. Ese mingajim, comento algo curioso en el medio. Usted sabe que Yeshua Jesús, lo conoce usted como Jesús, su nombre hebreo es Yeshua, para que lo vaya aprendiendo, porque si usted se llama Carlos, a usted no le gustaría que le digan Alberto, ¿no? Bueno, entonces vamos a llamar las cosas por su nombre. Yeshua es el nombre hebreo, es un judío del primer siglo, y él hizo lo que se conoce en el mundo occidental como la última cena, ¿no? O en el ámbito congregacional, la Santa Cena, le dicen. Ahora, esas mingajim, por comentarle algo, este código legal que regula las costumbres y tradiciones, en ninguna parte de la Biblia dice que la cena que se practica en Occidente se debe practicar con pan y vino, excepto en esa ocasión cuando Jesús toma el pan y toma el vino. Yo pregunto, ¿será una ocurrencia de él tomar pan y vino para lo que se conoce como la Santa Cena? No, aún hoy el Pesaj, que se dice en hebreo, se practica con copas de vino y con pan sin levadura. Luego, no tuvo mejor idea Occidente, por decir así, Occidente, de agregarle en algunos lugares, hacerlo una vez a la semana, algunos hacen esa famosa Santa Cena o Cena del Señor una vez al mes, una vez al año. Cuando les place lo hacen y regulan estas costumbres y esa tradición a su forma y lo acomodan a su manera. Sin lugar a dudas hay una ley, hay una regulación llamada Mingajim que regula cómo se debe hacer eso. Por eso no es que Jesús... Me llama mucho la atención de las traducciones bíblicas, es institución de la cena del Señor. Institución suena como, ahora voy a inventar una nueva cena. Esto nunca se practicó en el judaísmo. Mentira. Eso se practicó siempre. De hecho, usted sepa hoy que si observa las costumbres hebreas, cómo se hace un Pesaj, va a encontrar pan y vino, y panes sin levadura, no como en Occidente que se practica con jugo cepita, con pan de miga. A algunos le gusta el vino hervido, a otros le agregan azúcar. Un desastre. Un desastre. Bien, la cuestión es lo siguiente, hermanos amados, es que esta información es muy importante. Toda interpretación tiene un código legal detrás de este punto. Y si Jesús practicó con pan y vino la conocida Santa Cena para Occidente, pero no es más que un Pesaj hebreo, es una fiesta de Pascua hebrea que siempre se hizo de esa forma, se llama Seder, el orden. El orden es establecido por esta regulación llamada Mingajim, o sea, la regulación que justamente regula las tradiciones y costumbres. No podemos sacar una costumbre como a mí se me ocurre. Ahora voy a hacer esto pata para arriba, ahora voy a hacer esto pata para abajo. Y ahora mejor, en Occidente hasta ahora usan vino, la nueva moda de echar vino, esa es la unción, echan aceite por aquí. Desastre, nada cumpliendo el parámetro bíblico. ¿Por qué? Porque todo ese parámetro tiene una regulación legal y hay una forma establecida. Vuelvo a insistir, de cómo agarrar la Constitución Nacional y interpretar las leyes como a mí me plazca y como a mí me queden cómodas. No, hay una forma. Y para eso existen jueces, y para eso existen abogados, y para eso existe... Este es un libro de leyes, y eso es lo importante para no perder de vista una sana interpretación, amados. Bien. Aquí voy a ir adelantando un poco. Yo dije gerosok son los dogmas, para repasar, son mandamientos expresados en ordenanzas, salidos de un tribunal competente cuya intención es crear un cerco alrededor de la ley, ¿no? Los dogmas famosos, hay muchos dogmas y eso es otro capítulo aparte. ¿Cuántos dogmas se hacen de la Biblia? Si no habla en lengua no tiene el Espíritu Santo. Bueno, le tiré uno ahí, ya podemos hablar en otra ocasión de eso. Son dogmas de hombres. Jesús condenó abiertamente todo dogma que haga tropezar a la verdadera palabra de Dios.
Después los takanot, medidas impuestas, son medidas impuestas por una corte también de justicia para proteger al pueblo en sus asuntos de fe a fin de promover la paz y la armonía en la sociedad y alejar al ciudadano de actos prohibidos. Les cito un ejemplo así, al vuelo de ave, en Hechos capítulo 15 recuerda cuando se juntan porque los no judíos, los gentiles estaban recibiendo al Mesías judío. Entonces, ¿qué había que hacer? Porque mucha gente que estaba allí decía, hay que circuncidarlos, si no se circuncidan no pueden entrar aquí, no pueden ser parte. Y acordaron que no, que en principio no había que circuncidarlos, sino que más bien abstenerse de idolatría, de fornicación, de ahogado, de sangre. Y esa junta legal es una junta no improvisada, no alguien que se sentaron a ver esta revelación. No, fue una junta legal del equipo de Yeshua, de los alumnos del Mesías, que instituyeron esa medida, ese takanot, para poder hacer que las personas ingresaran a esta fe. Bien. Mingajín ya cité, ¿no? Costumbres y tradiciones, son costumbres y tradiciones que tienen valor legal. Las costumbres son fundamentales para el orden, armonía de una nación y una sociedad. Tienen el propósito de crear identidad y ser un vínculo de unión y de creencia. Si el mundo occidental entendiera este principio bíblico legal, Mingajín, entonces no haría uno lo que se le ocurre uno por ahí. Fíjense, dentro de la creencia de Occidente, conocido como cristianismo, para que sea más claro, dentro de las mismas denominaciones, por citarle una denominación, pentecostales, por ejemplo, es increíble que de una iglesia a otra ya practican cosas totalmente diferentes de un mismo concepto, porque la famosa revelación. Entonces, violando esa unidad, al revés de buscar la unidad, se pervierte la unidad, se pervierte la armonía y la doctrina. ¿Por qué? Porque no está regulado según las Escrituras. Entonces, esto es muy importante, la legislación. Bueno, dice, las ramas más reconocidas del cristianismo que están a favor del diezmo, lo cito, catolicismo, evangélicos pentecostales, testigos de Jehová, mormones y bautistas, son algunas de las más conocidas que están a favor del diezmo. Definiciones acerca del diezmo extraídas de fuentes clásicas. Voy a citar algunas definiciones porque si usted va al diccionario se va a encontrar con esta definición. Hay mucha gente que se guía por lo que el diccionario, o sea, es más poderoso el diccionario que la misma Biblia, y eso también podríamos citar un ejemplo. Me causa mucha gracia en una clase que tuvimos con unas personas, cité un ejemplo y hice buscar a la persona, a una persona que tomara el diccionario de la Real Academia Española y que buscara la palabra judío. La verdad que fue importante para todos los alumnos, porque cuando uno busca en el diccionario de la Real Academia Española la definición de judío, dice avaro, tacaño. ¡Wow! Dije, así se define. Entonces, muchos estudiantes interpretan como dice el diccionario. Hay dos maneras de interpretar palabras. Hay dos maneras que son fundamentales que estudian la semántica, que es la connotación y la denotación de las palabras. O sea, connotación significa asociar, denotación significa justamente significado. Entonces la gente muchas veces va al diccionario y encuentra judío, avaro. Sin embargo, la definición, la denotación técnica de ese término judío significa adorador. Adorador. Entonces usted va a buscar judío, avaro. ¿Y cuál es el concepto que se le mete al chip aquí, a la placa de mental? Es avaro. Y yo pregunté a la clase, ¿usted le pondría por nombre Judas a su hijo? No, me dijeron. ¿Cómo le va a poner Judas y Judas? ¿Por qué no le pone Judas? Y porque Judas es traidor. Judas es el que vendió a Jesús. Lo traicionó. ¿Y usted sabe lo que significa Judas? No. Y Judas significa adoración. ¿Y usted sabe de dónde salió Jesús? De la tribu de Judá. De Judá. Entonces, muy importante no guiarse por la connotación. Eso es definir una palabra por asociar conceptos. Pero la definición técnica será muy importante también para interpretar las Escrituras. Definiciones entonces acerca del diezmo extraídas de un diccionario, de diferentes diccionarios. Vamos a ver qué dice. Y luego, por supuesto, vamos a ver qué dice las Escrituras. Enciclopedia Católica. Mire cómo define la Enciclopedia Católica el diezmo. Generalmente se define como la 10ª parte del aumento de los beneficios derivados de la tierra y de valores, asignado al clero para su apoyo o dedicados a usos religiosos o de caridad.
Una definición más radical es la 10ª parte de todas las frutas y los beneficios justamente adquiridos debidos a Dios en el reconocimiento de su supremo dominio sobre el hombre y que se pagará a los ministros de la iglesia. Mire esa definición, se pagará a los ministros de la iglesia. La Real Academia Española define el diezmo, que yo le dije, guarda, que con las definiciones. Usted tiene que definir las cosas no de forma asociativa, sino de forma denotativa primero. Primero, por supuesto que las acciones o la aplicación van a ser fundamental para la interpretación, pero no se guíe tanto por lo que se asocia, sino más bien por la denotación. Dice, derecho del 10% que se pagaba al rey sobre el valor de las mercaderías que se traficaban y llegaban a los puertos, o entraban y pasaban de un reino a otro. Reitero, esto lo define la Real Academia Española, el diezmo. Dice, derecho del 10% que se pagaba al rey sobre el valor de las mercaderías que se traficaban y llegaban a los puertos, o entraban y pasaban de un reino a otro. Recuerde que Israel, no tan solo en Israel se aplicaba el diezmo, en otras naciones también. Le voy a recordar cuando José, por ejemplo, recuerdan Joseph, vendido por sus hermanos a Egipto, él requirió que se juntara una quinta parte más. ¿De qué? Del diezmo que ya se practicaba, en el impuesto que se practicaba en Egipto. Él requirió que como decreto, justamente impuso un decreto de que se pudiera sumar una quinta parte más para las épocas de vacas flacas. Así que el diezmo era aplicable en otros contextos también culturales. La definición idiomática en hebreo y en griego, vamos a verlo. Recuerde que mayormente tenemos la definición idiomática en hebreo en lo que se conoce en Occidente como el Antiguo Testamento, que fue escrito mayormente en hebreo y con algunas palabras en arameo. En algunas partes de algunos libros están frases en arameo, pero mayormente en hebreo. Y el Nuevo Testamento, su base textual, por supuesto, se conoce como el griego, que es otro también, mucha tela para cortar en ese concepto. Pero el concepto o la definición hebrea de diezmo, maaser, en singular es diezmo o décima, y el plural femenino masra. En griego, decató, diezmo, dar, a tomar una décima. En otras palabras, significa una décima parte, tanto en griego como en hebreo. La primera aparición del diezmo, y aquí el agua corre más rápida, hermano, prepárese. La primera aparición del diezmo en las Escrituras las encontramos, por supuesto, en Génesis. Allí dice Bereshit porque ese es el título hebreo de ese libro. Génesis se puso ese título 250 años antes de Cristo, en una traducción llamada la Septuaginta, que se hizo en Alejandría, ya que había más de 500.000 judíos viviendo en ese lugar y que, por supuesto, muchos estaban ya asociados con otra cultura, y por eso se hizo la traducción al griego de la Septuaginta y se le llamó Génesis. En esa traducción se le puso los títulos que hoy se conoce en Occidente como Génesis, Éxodo, Número, Deuteronomio, Levítico, etcétera, etcétera. ¿No? Entonces ahí esos títulos de los libros bíblicos son los títulos que se pusieron 250 años antes de Cristo, antes del Mesías, en Alejandría. Pero los títulos originales bíblicos, aquí tenemos uno, Bereshit, que significa en el principio. Bueno, en Génesis 14 aparece la primera escena del diezmo, el diezmo de Abraham. Y vamos a ver si esta forma, porque recuerden, voy a hacer mención de algo muy importante. La temática nuestra en este estudio es, por supuesto, romper los mitos del diezmo. Por eso estamos basados en, como decía al inicio, casa de restauración, es un diseño de restauración, y es por eso que tratamos de hacer hincapié en romper las interpretaciones que comúnmente vemos en Occidente acerca del diezmo. La primera aparición, entonces, vaya conmigo a las Escrituras, Génesis capítulo 14, verso 17 al 24, el diezmo de Abraham. Dice así las Escrituras: cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirle al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Fíjese lo que pusimos entre paréntesis: el que recibió el diezmo fue proveedor.
Eso es muy importante. Verso 19. Y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos, maaser, como habíamos dicho en singular, diezmo. Ahí se ha traducido al español como diezmos en plural, pero ahí la palabra hebrea es maaser en el texto hebreo y debería decir diezmo, diezmo. El diezmo de todo, kol, la palabra de todo es kol íntegro, o sea, el diezmo íntegro. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma, he alzado mi mano al eterno Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas yo enriquecí a Abraham, excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Agner, Escol, Manré, los cuales tomarán su parte. Ahora, vamos a escudriñar la primera aparición de la palabra diezmo, con la cual el mundo occidental argumenta, nosotros no nos basamos en la ley, nosotros no estamos en la ley, pero pedimos diezmo porque Abraham le dio diezmos a Melquisedec. Entonces, como Abraham le dio diezmos y todavía no existía la ley escrita, entonces nosotros vamos a pedir diezmos, dice Occidente. Ahora, vamos a ver algunas diferencias. Si en realidad vamos a usar una analogía, ¿qué significa? Usted sabe que en Occidente, en algunas iglesias, voy a respetar esa posición para que nos sirva de ejemplo. Hay iglesias donde a los músicos, por ejemplo, tocan, estos son los levitas y el pastor es el sacerdote. Bueno, vamos a jugar a su regla. Si los músicos son los levitas, váyanse poniendo contentos. Y si el pastor es el sacerdote, vamos a ver. Porque eso, a usted que me está viendo, mayormente en toda la iglesia usan este tipo de analogía. Nosotros somos el Israel espiritual. No, ellos son los levitas. Sí, los músicos son el sacerdote del pastor. Bueno, juguemos a esa regla y vamos a respetar esa analogía. Si usted está listo, sea justo, porque si usted usa esa analogía, entonces vamos a ver qué le correspondería el papel que debería ocupar el levita, el papel que debería ocupar el sacerdote en el sentido de los diezmos. En este caso, bueno, dice que Melquisedec, que Abraham le da el diezmo de una batalla. Pelearon 5 reyes contra 4 reyes. Abraham había vencido, equipó a 318 criados y fue a la batalla y recuperó a su sobrino Lot. Ese es el contexto de la historia. Y trae el botín de la batalla. ¿Y cómo trae el botín de la batalla? Ahí aparece Melquisedec, Malquisadik en hebreo, y Malquisadik, rey justo. Y este rey justo, por supuesto, no es el nombre porque en realidad en el contexto hebreo este personaje se conoce como Sem, el hijo de Noé. Y este hijo de Noé, dice la literatura, en los comentarios orales de la tradición hebrea, que tenía centros de enseñanza, lugares donde enseñaba las leyes de Dios. Vaya sabiendo esto, que la cultura es muy importante, porque hay gente, que voy a usar un ejemplo que no es mío, pero es muy útil. Usted lee la Biblia y vamos a usar este ejemplo. Usted va a una conferencia y entonces anota todas las cosas que usted está estudiando y las deja arriba de la mesa. Ahora viene su esposo o su esposa, toma esas notas que no fue a la conferencia y cuando lee no entiende nada porque no estuvo en la conferencia. ¿Qué quiero decir con esto? Que Israel estuvo en la conferencia y que hay que indagar esa cultura, que hay que indagar los comentarios culturales o las costumbres de Israel para saber y para poder interpretar las escrituras. Bien, ahora, Melquisedec en la cultura hebrea es Sem, el hijo de Noé, que se dedicaba a enseñar las escrituras. Esa era su tarea, o sea, que él era un maestro de las escrituras. Y dice que Abraham salió y le dio a este Melquisedec, que es sacerdote del Dios Altísimo, dice, sacerdote del Dios Altísimo, le entregó el diezmo de todo. Ahora, yo pregunto, si el mundo cristiano, el mundo occidental, dice que pide diezmo porque Abraham le dio los diezmos a Melquisedec, bueno, pregunto yo, ¿dice en algún momento aquí la Escritura que Melquisedec obligó a Abraham a dar los diezmos? No, dice que Abraham se movió de forma voluntariosa y le dio el diezmo a Melquisedec. Primer punto que va en contra, ¿no? Porque si usted no diezma no puede servir en este lugar. Si usted no da el diezmo, no, usted es un ladrón de Dios. Yo no, mire, a mí no me lo van a contar porque yo me crié en el mundo cristiano.
así chiquitito, así como soy ahora, pero más joven. Entonces, me crié en ese mundo y sé que así se manejan. Ahí, si usted no diezma, usted no puede tocar un instrumento. Si usted no diezma, usted no puede predicar. Sin embargo, aquí dice que Abraham le dio de forma voluntariosa los diezmos, el diezmo a Melquisedec. Entonces, mire, punto por punto. Primer argumento cristiano, en base a esto. Nosotros no estamos bajo la ley, pero debemos diezmar, puesto que Abraham diezmó antes de la ley. Esto queda más que claro, ¿no? O sea, nosotros no nos regimos por el Antiguo Testamento. ¿Pero por qué usan el diezmo? Le pregunto. Usamos el diezmo porque no existía la ley. Y ya leímos, ¿no? Leímos que Abraham guardó preceptos, estatutos, mandamientos. Y que Abel había llevado de lo mejor de sus animales. Y que también Noé había separado animales limpios. O sea, que existía una ley. No podemos decir, si era oral, que no hay diferencia en que esté escrita y que sea oral. Es una ley. Hay que cumplirla. Por supuesto que se tuvo que escribir porque no es lo mismo una enseñanza para una familia que una enseñanza para una nación. No es lo mismo establecer leyes para una familia que establecer leyes para una nación. Necesita un orden, necesita escribirse, necesita copiarse, hacer copias de eso. Pero la ley ya existía. Entonces, acá se derriba el primer argumento de Occidente, el primer argumento del cristianismo occidental, que dice que nosotros diezmamos porque Abraham diezmó y por eso diezmamos. Bueno, el primer argumento es que Abraham estaba en la ley. Abraham diezmó en la ley de Dios. No es un principio, wow. Entonces, vuelvo a reiterar, si es un principio espiritual, también tenemos que matar animales, mañana hagamos un altar y pongamos un animal ahí, que caiga fuego del cielo, hagamos sacrificio de animales, porque así también Abraham lo hizo. ¿Me explico? Con ese criterio podemos hacer todo eso. Dice así, y para confirmar que Abraham estaba en la ley, que para Dios, entre la ley escrita y la oral, no hay diferencia. Es ley de Dios. Díganme, dice la carta a los Gálatas, a la comunidad judía de Galatia, díganme, los que quieren estar bajo la ley, ¿no han oído la ley? ¿No han oído la ley? Dice Pablo, el autor de esta carta, dice Shaul. Pablo dice, no han oído esta ley, dice, porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y otro de la libre. O sea, dice, no han oído la ley y cita a Abraham. O sea, que para el mundo bíblico, para el mundo, para Pablo, Shaul, el apóstol Pablo conocido en Occidente, también la ley parte desde Abraham. Así que no podemos decir que el cristianismo esté acertado en este punto cuando dice nosotros no diezmamos bajo la ley, sino bajo Abraham, porque Abraham no estaba en la ley, Abraham estaba en la ley. ¿Queda claro? Derribamos el primer mito entonces de que Abraham vivía la ley de Dios también. Este punto es importante. Abraham no estaba en una iglesia. ¿Dónde estaba? Leemos el texto. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. No era una iglesia, era un lugar geográfico. El primer mito del diezmo de Abraham. Si es que el cristianismo se basa en el diezmo de Abraham, Abraham no existía la iglesia apareció 400, la iglesia en el contexto que conocemos, porque si usted piensa que las cartas de Pablo, por ejemplo, la carta a la comunidad judía de Galatia, usted lo conoce como la carta a los Gálatas, en su introducción dice, a las iglesias que están en Galacia. Esa gente ni se enteró que había iglesias, porque no existían las iglesias en ese momento. Las iglesias surgieron 400 años después del Mesías, después de Cristo, como se conoce. Eran sinagogas, eran comunidades judías, ya lo hemos mencionado en otros estudios. Así que el contexto físico era el valle de Sabe, no era una iglesia donde Abraham diezmó. Luego dice, Abraham entregó el diezmo a un rey y cohen sacerdote, no a un pastor ni a un clérigo. Se lo entregó, claro, pero es la analogía de Occidente es que el sacerdote es el pastor, ¿no? Sin embargo, claro, es tomar un montón de cosas fuera de contexto. Y ya sé que usted tiene muchos textos ahí en mente para tratar de justificar su doctrina, pero ya llegaremos a ese punto. Por el momento, Abraham entregó el diezmo a un rey y cohen. Cohen en hebreo es sacerdote. A un sacerdote, no a un pastor ni a un clérigo. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Ahora,
Otro punto, el diezmo de Abraham fue voluntario, no fue una demanda de Melquisedec, lo habíamos nombrado, dice el texto. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo, diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo, el diezmo de todo, ¿no? Antes de pasar al de Jacob, una cosa importante. Queda claro, no fue obligatorio. Primero, no era una iglesia. Y esto es muy importante. El que recibe los diezmos dice que sacó pan y vino y le dio a Abraham. Ahora yo pregunto, ¿cuántos líderes cristianos sacan de lo que los fieles le dan para bendecir a una persona, para darle ayuda a una persona? Como se dice aquí en Occidente, cosa rara, ¿no? Cuestión muy rara. ¿Cuánta gente, sea honesto, si usted es líder y me está oyendo en este momento, si está viendo esta enseñanza, usted saca de los diezmos que traen las personas? Si usted lo hace, lo felicito, Hashem lo guarde, el Eterno prospere sus caminos, pero voy a decir una cosa, mayormente no se hace eso, mayormente se guarda todo el líder y se lo lleva. Dice que Melquisedec, que fue quien recibió los diezmos, sacó pan y vino y lo bendijo a Abraham. O sea, el que recibía los diezmos bendijo a Abraham. Y si usted usa esta analogía, entonces deberíamos ser un poco más honestos y no llevarnos todo a la bolsa, a ver si empezamos a ayudar a las personas, porque es muy importante si vamos a cumplir esta analogía. La segunda vez que aparece el diezmo en las Escrituras es el diezmo de Jacob. Jacob se dice en hebreo. La segunda vez que aparece una escena del diezmo. No hay muchas variantes, pero vale para poder destacarlo, no lo podemos pasar por alto. El diezmo de Jacob dice así, Génesis 28, 16 al 22, dice: y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente el Eterno está en este lugar y yo no lo sabía. Dice, e hizo Jacob voto diciendo: si fuera Elohim conmigo, si fuera el Eterno conmigo, y me guardara en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, el Eterno será mi Elohim, mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, casa de Elohim, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Mire, en esta legislación cambia, porque en Abraham dice que Abraham llegó y venía de la batalla, sacó de un botín de guerra, sacó el diezmo y se lo dio a Melquisedec, se lo dio voluntariamente, el que recibió los diezmos lo bendijo. Fíjese ese formato de diezmo. Ahora el formato de Jacob es muy diferente, porque el formato de Jacob es un voto, es un compromiso. Mire, si me fuera bien, si esto yo lo lograra, entonces yo te voy a diezmar. Eso no concuerda para nada en Occidente, cuando te dicen, antes de cualquier cosa, traiga el diezmo, mijito. Antes de cualquier cosa, usted tiene que traer el diezmo antes de hacer... Esto es la inversa. Dice, si primero me das, si me bendices, si me ayudas, si me ensanchas el camino, si me proteges, todo eso, entonces te voy a diezmar. Es todo a la inversa de cómo se hace aquí en Occidente. Primero el diezmo, antes que cualquier cosa. Antes que la zapatilla, los niños el diezmo. Antes que esto. Error. Error. Hay gente que saca lo que no tiene para llevar el diezmo a los líderes. Hay gente que no tiene muchas veces, y para que no lo acusen de ladrón y para que la maldición supuesta de Dios no caiga sobre ellos, entonces llevan lo primero el diezmo. Hay que apartar el diezmo. Ya hemos comprobado estas dos legislaciones, la de Abraham y la de Jacob, y no hay coincidencia con lo que se está haciendo hoy en Occidente. Esa práctica que hoy se hace, la verdad que en estos dos textos ya es totalmente ajeno a la aplicación. Vamos a ver de los cuatro diezmos, y aquí esto es extraordinario. Yo voy a pedir que esta parte de aquí en adelante usted preste mucha atención, porque va a definir el concepto de diezmo finalmente. El primer diezmo, ya dije que habían como 4 diezmos en las Escrituras. Usted le piden uno, el de Malaquías 3. Yo voy a mostrar que hay más de un diezmo. El primer diezmo, Números 18:21, Bemisbar, como se dice en hebreo, 18:21. Y aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su
ministerio por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. El primer diezmo fue dado claramente a los levitas. Entonces, vamos a volver a la analogía de Occidente. En Occidente, para los líderes, ¿quiénes son los levitas? Los músicos. Mayormente, ¿no? Los que sirven en la iglesia son los levitas. Algunas personas me miran, ¿es así o no? El auditorio que está aquí, no hay problema, no hablen, pero hagan señas por lo menos. ¿Es así o no? Vamos a orar por los levitas. Bueno, aquí dice que los levitas no deben recibir los diezmos. ¿Por qué este texto no lo leen los pastores? Acá no dice que el sacerdote, dice que el levita recibía los diezmos. Y si respetamos la analogía de Occidente, donde dice que los músicos son los levitas y el sacerdote el pastor, ¿quién recibe los diezmos, hermanos míos? Si lo vamos a aplicar, si es que es aplicable, vamos a descubrirlo al final del estudio, si es que, porque ¿cómo se llama? ¿Es vigente el diezmo? Así se llama el estudio. O sea, ¿esto existe hoy en día? Quédense tranquilos, vamos a terminar en paz, en shalom. Pero sépanlo que ya hay algo que no anda bien. Si los músicos de hoy son los levitas, yo le preguntaría a algún músico si alguien le da un diezmo a él. Si algún servidor de las iglesias de Occidente recibe un diezmo. Aseguro que en un 99.9% ninguno ve un centavo. Y hay que ensayar, y hay que venir a tocar, hay que venir a la reunión, vos no viniste a la reunión. Eso sí, los líderes son ideales para exigir, pero para nada. Dice aquí la Escritura, primer diezmo, he aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por edad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Y yo aquí estoy respetando la analogía de Occidente. Si usted es suficientemente valiente para llamarle a sus servidores en su congregación levita, entonces tiene que ser suficientemente valiente para cumplir esta responsabilidad, si es que va a cumplir esa analogía. Si no, no use. Claro, por supuesto que usted pide con Malaquías 3 y ahí no hay problema. Ahí le metemos miedo, ahí le metemos susto. Ya llegaremos. Primer diezmo, entonces queda claro para los que están aquí y para los que están viendo esta enseñanza, era dado a los levitas, los que servían. ¿Saben cuántos servidores tenía el templo? 24.000 servidores. Entonces necesitaban un servicio las 24 horas del día. Entonces había que llevarle ayuda, alimentos. En ninguna parte de las Escrituras dice que el diezmo es dinero, ya llegaremos a eso. ¿Cómo terminó siendo dinero? En un sobre, otra cosa. Segundo diezmo. El segundo diezmo lo encontramos en el libro de Devarim, como se dice en hebreo, Deuteronomio, capítulo 14, verso 22. Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Deuteronomio, allí dice, y comerás delante del Eterno tu Elohim en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer al Eterno tu Dios todos los días. El segundo diezmo, Dios se lo daba, Elohim se lo daba al mismo que diezmaba para que comiera de su diezmo. Eso está en la Biblia, comerás de tu diezmo. La segunda aplicación era, y vamos a leer un texto, ¿por qué lo comía la persona? Había un diezmo que se le daba al levita, pero había otro diezmo que era para que yo lo comiera. ¿En qué circunstancias yo podía comer el diezmo? Y ahora yo pregunto, ¿hay algún lugar en el mundo occidental donde ustedes van a llevar ese sobre con dinero y dicen, no, gástenlo para sus cosas? No me lo den nada, llévenlo y gástenlo para ustedes. Si encontramos un caso así, estamos hasta un cambio. ¿Saben por qué? Había un diezmo que la persona que llevaba el diezmo podía comérselo, en vez de dejarlo en el templo, se lo podía comer. Dice así, eso está en Deuteronomio capítulo 14, verso 24, dice, y si el camino fuere tan largo que no puedas llevarlo, porque ustedes viven fuera de Jerusalén, viven fuera de ese lugar y queda lejos, y el diezmo no era en cualquier lugar, era en el templo. Había que llevarlo a Jerusalén, ahí en la ciudad. Y si el camino fuera tan largo que no puedas llevarlo, por estar lejos de ti el lugar que el Eterno tu Elohim hubiera escogido para poner en él su nombre, que eso es, una iglesia no es, sino es el templo de Jerusalén, cuando el Eterno tu Dios te bendijere, entonces lo venderás y guardarás, ¿qué cosa? Lo venderás porque eran animales, eran productos agrícolas. Lo venderás, entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano
y vendrás al lugar que tu Elohim escogiera, o sea, Jerusalén, y darás el dinero por todo lo que deseas, por vaca, por ovejas, por vino, por sidra, o por cualquier cosa que tú deseares, y comerás allí delante del Eterno tu Elohim, y te alegrarás tú y tu familia. ¡Wow! Miren lo que dice ese texto. ¿Por qué no piden el diezmo con ese texto? Si habla del diezmo ahí. ¿Por qué no piden el diezmo con ese texto? Digo yo, comerlo con la familia, darle a los hijos. Ese diezmo era cuando uno vivía fuera de Jerusalén, no podía llegar. Entonces, pero ahora la moda del occidente es que el pastor va a tu casa a pedirte el diezmo. Si no lo lleva a la iglesia, no, vengo para cubrirte económicamente, hermano. Vengo a buscar el diezmo. ¿Saben ustedes que se utiliza eso? Hay líderes que van a buscar el diezmo a sus ovejas. Si la oveja no lo lleva, lo va a buscar el pastor. Y aquí dice, por cualquier circunstancia que no pueda llegar a Jerusalén, al lugar, bueno, entonces vendé a donde estás, vendé las ovejas, vendé los productos agrícolas, y con ese dinero te vas a Jerusalén, y allí no lo llevas al templo al dinero, sino que lo gastás, con tal que vayas a adorar, lo gastás y lo disfrutás con tu familia. Es una versión que no la conocíamos, ¿no? Está en la Biblia. No se lee, por supuesto. El tercer diezmo. Ahora viene el tercero, y este es muy importante, porque va a ser el problema que vamos a tener en Malaquías 3. Este tercer diezmo fue el problema de Malaquías con que piden el diezmo en todas las iglesias en Occidente. El tercer diezmo dice Deuteronomio 14:28, al fin de cada 3 años, o sea, cada 3 años se aplicaba este tipo de diezmo. Este diezmo que viene aquí. Al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano, la viuda que hubiera en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que el Eterno tu Elohim te bendiga en todas las obras que tus manos hicieren. Esto tampoco se lee, ¿no? A ver, hermanos, ¿trajeron el diezmo? Levantan el sobre. Bueno, eso lo van a dar a las viudas, a los huérfanos, a los desamparados. Sí, me dijeron. Eso no existe. Si encontramos uno, la cosa está cambiando. ¿Se da cuenta, hermanos míos? Y aquí hago un pequeño, para que no se vuelva tenso el ambiente, estamos informando para que haya una restauración. Usted cuando va al médico, usted quiere que el médico lo saque de la circunstancia, de la patología que usted está pasando. Y si el médico le decora y el médico le da algo para mantener su enfermedad y realmente no ataca la enfermedad, ¿cómo usted se va a sanar? ¿Cómo nos vamos a sanar? Es el tiempo de la restauración de todas las cosas y que Dios está interesado en restaurar todo. Bueno, dijimos, había el tercer diezmo, se daba cada 3 años y era para el huérfano, el extranjero, el levita que no tenía heredad. ¿Por qué? Porque una cosa que usted tiene que saber, ¿quiénes diezmaban? Los que tenían propiedad. Por eso no va a encontrar en ninguna parte de la Escritura que Jesús diezmó, porque Jesús no tenía tierra propia. Si bien hay 3 textos que hablan de diezmo en el Nuevo Testamento, no encontrar ninguno que ni él ni sus discípulos diezmaran. ¿Y no es muy importante eso? ¿Por qué no lo mencionan si es tan importante? No lo mencionan porque ellos no tenían tierra propia, habían vendido todas sus heredades y se dedicaban solo a caminar lugar por lugar, llevar el mensaje tierra por tierra, y la ley del diezmo era aplicable a los propietarios. Ahora, en las iglesias cristianas, si usted no diezma, aquí el pobre, estaba prohibido que el pobre diezme también. El que no tenía tierra no podía diezmar. Aquí tiene que diezmar todo el mundo, dice el liderazgo occidental. Todo el mundo. Y al pobre, usted tiene que diezmar para salir de la pobreza. Está prohibido que el pobre diezme. Estaba prohibido que el pobre diezmara, y el que no tenía propiedad no podía diezmar. Es por eso dice que al levita había que ayudarlo, porque el levita no tenía tierra, no tenía heredad. Su heredad era el servicio al Eterno. Entonces había que ayudarlo. Al huérfano, obviamente. A la viuda, obviamente. Al extranjero. Entonces había un diezmo que era para poder subsanar la necesidad del extranjero, de la viuda. ¿Cuántas viudas, cuántos huérfanos, cuántas viudas en congregaciones de Occidente que no le pasan ni 10 centavos? Queremos comprobar y abrazar al Dios verdadero, tenemos que ser honestos delante de Dios. Porque yo digo, una persona, nosotros podemos ser osados para mentirle a otra persona, pero mentirle a Dios
es ser tonto. Bien. Había un cuarto diezmo que debían dar los levitas del diezmo que recibían a los sacerdotes hijos de Aarón. Solo el diezmo del diezmo era llevado a la casa del tesoro, ¿no? En Nehemías 10:38, otra diferencia del diezmo bíblico del practicado hoy es que el templo en Jerusalén no se recogían los diezmos en el templo, solo eran recogidas las ofrendas voluntarias por votos nazarenos, sacrificios por sanidad de inmundos o leprosos. El diezmo en Israel era recogido en las ciudades donde estaba Jerusalén, israelitas. En Nehemías 10:37 dice esto, y solo el diezmo del diezmo era llevado a la cámara del tesoro en el templo. Bueno, vamos a hacer algo importante ahora, un pequeño break para continuar luego con el estudio. Hermanos amados, así descansamos un poquito y vayan anotando su pregunta. Bueno, después de un break, de un descanso, retomamos ya la recta final de esta clase, de la serie Controversias Bíblicas, y estamos hablando del diezmo. Espero que usted esté ahí todavía con nosotros para ya arrancar lo que sería la última parte de este pequeño resumen, donde hemos aprendido, yo creo, algunas cuestiones muy importantes para de aquí en adelante tomar un concepto diferente acerca del diezmo. Antes de entrar en esta recta, la pregunta sería, porque muchas personas dicen los judíos diezman. Tenemos documentos y un montón de cuestiones que avalan de que en realidad si hay algún grupo minoritario que siga la práctica del diezmo dentro del judaísmo, es para recordar el templo, y no se pide un monto estipulado, no hay un 10% de por medio, sino lo que uno pueda donar, y se hace para fondos de beneficencia, se hace para gente necesitada y para estudiantes de las escrituras, para estudiantes de la Torá. Se da de forma simbólica una especie de diezmo, pero simplemente no tiene un monto específico, porque hay el liderazgo occidental también que usa como excusa esto de que los judíos diezman. No, rotundamente una gran mentira. Si bien hay un grupo minoritario que lo practica para no olvidarse de esa costumbre del diezmo en el templo, lo hacen para fondos de beneficencia, sin un monto estipulado, no obligatorio. Así que descartamos ese aval para que Occidente siga exigiendo, como se hace comúnmente, el tema de pedir el diezmo de forma exigida y con cierta presión psicológica, como vamos a ver ahora en el texto de Malaquías. Reitero, Occidente dice, nosotros no obligamos a nadie a dar el diezmo, pero cuando leamos este texto, fíjese si usted no se va a sentir obligado a dar el diezmo. Malaquías capítulo 3, versos 6 al 11, vamos a ver como recta final del concepto de diezmo. Si quiere podemos hacer un breve repaso. ¿Se animan? A ver, ¿cuántos diezmos habían? 4 tipos de diezmos. El diezmo que se le daba al levita, luego el levita tenía que sacar el diezmo de los diezmos para entregarle al sacerdote, y también había un diezmo que se comía, la misma persona podía comer su propio diezmo porque no podía llegar al lugar donde se depositaba en Jerusalén, entonces podía vender ese producto agrícola a esos animales. Recuerden que en ninguna parte de la Biblia dice que el diezmo era dinero. Esa cuestión de que hoy exista en Occidente llevar dinero en un sobre, no sé de dónde salió, porque no existe. El diezmo en dinero era comida, se hacía en Jerusalén. No se practicó el diezmo fuera de Israel, nunca se practicó el diezmo, excepto la deportación babilónica, cuando había muchos en la diáspora fuera de Israel. Algunos territorios se aprobaron para que llevaran los productos agrícolas de esa tierra. Recuerden que fuera de Israel, en el concepto hebreo, las tierras que están fuera de Israel no se consideran tierras aptas o tierras santas para obtener el producto allí. Solo se obtenía de la tierra de Israel. Entonces, no existe la posibilidad bíblica de dar dinero como una forma de diezmo. Es el argumento, por supuesto, siempre hay un argumento para hacerlo. Occidente dice que pedimos dinero porque, bueno, en ese momento cuando Abraham dio diezmo no existía el dinero. Una gran mentira, porque cuando Sara murió compró su sepultura con dinero, o sea que el dinero existía en el tiempo de Abraham. Así que Occidente no puede usar esa excusa de que pide dinero porque no existía el dinero en aquel momento. El dinero existía y por eso Abraham compró con dinero la sepultura de su esposa Sara.
no es un argumento válido para los líderes cristianos decir que piden dinero porque en ese momento no había dinero y bueno, y ahora pedimos dinero porque es la manera que se debe hacer, porque puesto que en ese momento no existía el dinero, pero sí existía el dinero, vuelvo a reiterar, existía el dinero. Malaquías 3 del 6 al 11 dice así: porque yo el Eterno no cambio, por esto hijos de Jacob no han sido consumidos. Desde los días de sus padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardaron. Vuélvanse a mí, y yo me volveré a ustedes, dice el Eterno de los ejércitos. Me dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues ustedes me han robado. Y dijeron, ¿en qué te hemos robado? En sus diezmos y ofrendas. Verso 9, malditos son con maldición porque ustedes, la nación toda, me han robado. Traed los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y pruébenme ahora en esto, dice el Eterno de los ejércitos, si no abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre ustedes bendición hasta que sobre y abunde. Reprenderé también por ustedes al devorador, y no les destruirá el fruto de la tierra, ni la vid en el campo será estéril, dice el Eterno de los ejércitos, y todas las naciones dirán bienaventurados porque serán tierra deseable, dice el Eterno de los ejércitos. Bueno, si prestamos atención, dice que maldito soy con toda maldición, pero sobre todas las cosas, el verso 7, de los días de vuestros padres se han apartado de mis leyes y no han guardado. Vuélvanse a mí, yo me volveré a ustedes. ¿Robará el hombre a Dios? Y ahí viene la primera parte. ¿Robará el hombre a Dios? Y ese es el argumento que usa Occidente. ¿Robará? Entonces usted cuando escucha esa palabra dice, oh, yo no quiero ser ladrón, tengo que ayudar. Y recuerde, y dicen desde los púlpitos y de los lugares, recuerde que el que no da el diezmo le está robando a Dios. Digo yo, esto se saca fuera de contexto. Primero, vamos a analizar el contexto en que se dijo esto. ¿A quién se le escribe este libro? Se le escribe a los sacerdotes. Y el problema de aquí, si hemos analizado que habían 4 diezmos, hay una facción de diezmos que estaba fallando allí. Había una facción de diezmos que estaba fallando allí. El punto principal de aquí, que los diezmos cuando se depositaban en el templo, había un depósito especial que ya vamos a ver el plano del templo, donde se ubicaban, y ahí se distribuía para diferentes necesidades del pueblo. En la ocasión del diezmo del huérfano, el extranjero, la viuda, había una organización para poder repartir eso de forma correcta, para que cada grupo de estas personas, tanto extranjeros como huérfanos, como viudas, recibieran sustento. Entonces, la pregunta es, en el verso 7, y dijeron, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Puesto que ustedes me han robado. Y dijeron, ¿en qué te hemos robado? ¿Por qué el profeta Malaquías dice que el pueblo dice, ¿en qué te hemos robado? Y claro, porque cumplían con el diezmo del levita. Cumplían con la ofrenda del templo. Cumplían con esto. Pero había una faceta del diezmo que ellos estaban pasando por alto, que era la ayuda para el huérfano, la viuda y el desamparado. Y entonces Dios dice, son ladrones. ¿Robará el hombre a Dios? ¿Y por qué los acusa de robar? Porque la faceta del diezmo no estaban cumpliendo con la ayuda al huérfano, a la viuda y al desamparado. Es por eso que Dios dice, ¿robará el hombre a Dios? Y dijeron, ¿en qué te hemos robado? Porque ellos, ¿en qué te hemos robado? Si cumplimos con todo. Como pasa en Occidente, si llevamos el diezmo al pastor, eso, mientras yo lleve el diezmo al pastor, y capaz que tenemos una necesidad al lado de nuestro hogar, tenemos una necesidad con una viuda, con un desamparado, con un huérfano, pero es mejor al pastor. Y dice Dios, me han robado. ¿Y en qué te hemos robado si cumplimos en todo? Si llevamos el diezmo al levita, si llevamos las ofrendas al templo. No, momento. Me han robado, la nación completa me han estado estafando. Porque no le han dado al huérfano, a la viuda. Por eso el texto dice, hay alimento en mi casa.
haya alimento en mi casa. Alimento no es metafórico. Alimento no es algo poético. Era alimento para alimentar a personas. Entonces, el pueblo, la nación entera estaba fallando, estaba cumpliendo con todo. Por eso pregunta, dice, ¿en qué te hemos robado? ¿En qué? Por eso decía al principio, osado es el hombre que le miente a un hombre, pero tonto es el que le quiere mentir a Dios. Y dice, ustedes me han robado. ¿En qué? Nosotros no. Sí, me han robado, dice. Y dijeron, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos son con maldición, porque ustedes, la nación toda, me han robado. Traigan los diezmos al alfolí. Y eso es importante, el punto, alfolí. En las iglesias de Occidente, alfolí comúnmente, por aquí yo conseguí una especie de receptáculo, una cajita, comúnmente se usa algo así, o de diferentes cosas, algunos usan una bolsita y le llaman alfolí. Ese es el alfolí, la interpretación de Occidente. Veamos el alfolí bíblico. ¿Qué es lo que era el alfolí bíblico? Era un depósito que estaba en el templo. Mire, ahí estamos viendo un poco el plano del templo. Esa habitación, el depósito de los diezmos, a eso se le llama alfolí. Alfolí. Y ahí se depositaba justamente todos estos productos agrícolas que luego serían distribuidos en diferentes necesidades, pero nada tiene que ver con un sobre, con una cajita o con una bolsita. Ese era un depósito, así que si quieren hacer una analogía de Malaquías capítulo 3, el liderazgo de Occidente, ya tienen que estar pensando en edificar un depósito en su iglesia para repartir luego a los huérfanos, viudas y desamparados, si es que van a seguir con esta analogía casi de una imaginación infantil. Bueno, la palabra traiga los diezmos al alfolí es la palabra en hebreo Javio et kol hamaser et bad haoxar. Haoxar, que sería como la casa del tesoro, que vuelvo a mostrar, eso se llama la casa del tesoro, ahí está marcado en la imagen, la casa del tesoro, y eso es lo que se ha traducido como, esa palabra hebrea se ha traducido como alfolí. Entonces, el punto número uno que nosotros tenemos que tener, entrando ya en el tema de Malaquías, es que el robo que se estaba llevando a cabo era robarle a la necesidad del huérfano, la viuda y el desamparado. Dice, maldito soy, verso 9, con toda maldición, porque toda nación me han robado, traigan los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y pruébame ahora en esto, dice el Eterno de los ejércitos, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre ustedes bendición hasta que sobre y abunde. Resulta ser que en Occidente se interpreta que la persona que lleve el diezmo al líder, su vida es bendecida. Mire, en cuestiones de creencia no podemos discutir cuestiones de creencia. Si usted cree, también hay gente que pone un palo enfrente suyo y se postra y dice que ellos creen y les funciona. La cuestión de la fe es una cuestión genética y usted no va a ser juzgado porque cree o no cree, va a ser juzgado cómo dirige esa fe. Por eso dice el Evangelio de Mateo, como usted lo conoce, la Besodá de Matillahu, en aquel día vendrán y dirán, en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos, en tu nombre. ¿Y qué le va a contestar Yeshua? Apártense de mí, las versiones dicen comúnmente hacedores de maldad, pero ahí en griego dice anomos, que sería porque no guardaron la ley. No guardaron el orden, no tuvieron un orden legal para hacer las cosas, aunque los demonios salieron, aunque las personas fueron sanas, y hay gente que, porque piensa que tiene resultados en su vida, está haciendo las cosas según Dios quiere. Mire, usted puede ir a su casa por las calles correctas o puede saltar por la pared del vecino. De todas maneras llega a su casa. Dios va a juzgar como lo hizo. Entonces, no que le funcionen las cosas en la vida significa que esté haciendo las cosas como Dios quiere que las haga. Los resultados, como bien veo en Mateo capítulo 7, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos, y Yeshua, no los conozco, anomos, porque no hicieron las cosas como legalmente están establecidas en las Escrituras. Entonces, yo decir que esta cajita es el alfolí bíblico y que el pueblo va a ser maldito si no trae los diezmos y que ustedes son ladrones porque no le dan el diezmo a Dios, usando este texto, entonces es saltar por la pared del vecino para llegar al objetivo.
Mucha gente dice ser bendecida a través de esta ordenanza y no lo podemos discutir porque, vuelvo a insistir, la fe es una cuestión genética. ¿Usted cree que cuando va a un recinto que tenga que ver con el ámbito espiritual o religioso, usted es un hombre de fe? Está equivocado. Usted cuando nace tiene el gen de la fe. Usted cuando nace ya Dios lo formó con un gen de la fe. Y después usted cuando crece, usted lo va a dirigir en lo correcto o lo incorrecto, pero usted nace con una medida de fe, con una capacidad dentro suyo, así como esa habitación que estaba en el templo, así hay una habitación dentro de nuestra vida que puede estar llena de luz o llena de oscuridad, pero no existe un vacío. Ahí está esa habitación que Dios construyó para que usted la llene de tinieblas o de luz. Entonces, por más que las cosas usted diga, yo he estado haciendo esto y me he estado funcionando, y yo, según Malaquías 3, he llevado el diezmo y me ha estado funcionando, eso no indica que Dios esté de acuerdo con su forma de hacer las cosas, porque Dios estableció una forma de hacer las cosas, y por eso Yeshua dijo, está bien, los demonios salieron, está bien, se sanaron, pero son anomos, no lo hicieron como Dios quiere. La gente se impresiona un poco cuando yo digo que los adivinos, por ejemplo, los adivinos son profetas y son gente que tiene el don de ver las cosas por venir o en el presente también, pero son gente ilegales para Dios. Usted va, seguramente hay mucha gente que me dice, yo fui al adivino aquel y aquel que tira las cartas y sabés que le pegó en todo lo que me dijo. Y sí, seguro que le pegó en todo, porque es una persona que tiene el don desde el vientre de su madre, pero lo canaliza por el lado de las tinieblas. Eso no significa que esté diciendo lo incorrecto, seguro que funciona. ¿O acaso en estas en algunas cosas que son bastante fuertes, hay un grupo de iglesias que hablan en portugués, ¿no? Que venden el aceite de Israel? Entonces hay gente que cuenta que son libres y que le va muy bien ahí. Por supuesto, en diferentes religiones del mundo, hay gente que sacrifica a sus hijos en África y dice que adoran a Dios de esa manera. Mire, usted puede estar haciendo todos esos actos de fe y dice que le funciona, pero si no lo hace a la forma que Dios estableció, usted dará cuenta si lo hizo a la forma que Dios estableció, aunque haya tenido en su vida muchos resultados. Eso no es un indicador que esté haciendo las cosas como Dios quiere que las haga, ¿no? Entonces, por eso quiero decir que mucha gente puede estar diciendo en este momento, no estoy de acuerdo porque a mí me va bien con este Malaquía y yo no le robo a Dios. Fenómeno. No puede, en cuestiones de creencia, nadie va a discutir nada. Si usted cree, yo le estoy citando, por eso dijimos al principio, estos estudios no tienen la intención de dañar a nadie, sino de informar. Lo que estamos haciendo es informar. Y si usted ve una especie de exasperación cuando nosotros transmitimos la enseñanza, es porque realmente hay una intención de restaurar, porque realmente queremos que podamos cambiar, que formar una sociedad y formar una congregación sana delante de nuestro Padre. Y esa es nuestra intención. Por eso informamos en este momento para todos los líderes que estén usando las analogías del diezmo en estas cuestiones, deberíamos un poco revisar las escrituras y realmente hacer las cosas como Dios nos mandó. En ninguna parte del Nuevo Testamento encontramos que es aplicable el diezmo, y voy a citar algunos textos donde se usa la palabra diezmo y voy a explicar por qué se usa en el Nuevo Testamento como se conoce en Occidente. Jesús no diezmó, ya lo dijimos, sus apóstoles, no hay ningún registro de que ellos diezmaran porque no tenían tierra propia, pero el templo existía en ese momento. 70 años después de Cristo el templo fue destruido, y eso es importante saberlo. Después del templo, ¿qué hacemos? Porque ya no se pueden llevar el diezmo. ¿A dónde llevamos el diezmo si ya no existe templo? Eso se llama legislación. Entonces, esto es muy importante. ¿Qué legislación realmente actúa hoy en las Escrituras? Porque mucha gente dice, los judíos están en la ley y nosotros los cristianos estamos en la gracia. Y por ejemplo, las Escrituras dicen de que al hombre y la mujer hallada en el acto de adulterio había que lapidarla. Eso dice, según el criterio cristiano, eso está en la ley y eso ya no corre para nosotros. Y es fenomenal porque eso era una legislación que corrió en ese tiempo. En Israel actualmente no lapidan a la mujer, ni tampoco la matan a piedrazos, no hacen esas prácticas. Entonces eso me habla a mí de una legislación de acuerdo a tiempos. Estamos hablando, vuelvo a reiterar, de la Biblia, un libro de leyes, de estatutos, de mandamientos, de decretos, de ordenanzas que se van ubicando en tiempo, en lugar
lugar, es muy importante eso. Y Malaquías es una ocasión especial donde el pueblo, una única ocasión, donde el pueblo estaba robando el diezmo que le pertenecía a los necesitados. No estaban aportando al necesitado, y por eso Dios dijo, y ¿sabe qué? Esta es la parte más interesante. Dios considera que le están robando a él cuando no ayudamos al huérfano, a la viuda y al desamparado. Ahí es donde Dios se siente tocado y dice, me están robando. Ahí donde Dios dice, ustedes están en maldición. Ahí donde dice, ustedes me han robado. O sea, Dios dice que una nación, en otras palabras, será prosperada y bendecida cuando nosotros empecemos a ayudar al huérfano, a la viuda y al desamparado. Una nación entra en una maldición, entra en una atadura cuando no es, cuando no tiene disposición para la necesidad de las viudas, los huérfanos, los desamparados, los extranjeros. Muchas veces sucede eso, el racismo, el marginar a los extranjeros, eso trae maldición sobre una nación. Vemos aquí en nuestra nación muchas veces sucede que hay gente en la calle y ahí duermen en la calle y a veces se pasa por arriba de la gente y no se ayuda, y eso debería estar preocupándonos porque eso trae maldición para una nación. Si nosotros como hijos de Dios erradicamos esas cuestiones que Dios nos manda a erradicarlo, entonces dice que bienaventurados porque serán tierra deseable, dice Malaquías 3:12. Mira el resultado de revertir esta situación, de hacer las cosas, de aplicar el verdadero diezmo, ¿no? De ayudar a nuestra sociedad. Dice que seremos tierra deseable. Entonces el mundo quedará estar con esta tierra, quedará habitar en este lugar y estar con nosotros porque somos una tierra deseable. Entonces quedó claro, el alfolí no era una cajita, era un lugar en el templo donde se podía distribuir para las diferentes necesidades de este grupo de personas que mencionamos. Nadie va a ser maldito, no tenga miedo, no se deje presionar psicológicamente, porque si usted no puede dar, no es obligatorio. Si usted no tiene la suficiente economía, recuerde que en las prioridades, ante todo, debe ser la necesidad de su familia, porque eso es lo que Dios manda, que podamos preservar de esa manera, predicar a Dios. Hay mucha gente que es tan elocuente con este tema del diezmo, se focaliza tanto que prefiere ir a darle al líder y su casa por ahí está un poco descuidada y por ahí sus hijos no tienen ni siquiera que vestir. Y eso es violar más mandamientos que el tema del diezmo. No se deje presionar, ni psicológicamente, ni mucho menos físicamente. Digo físicamente porque, vuelvo a decir, en muchos lugares le dicen a las personas, no, hoy no podés tocar, hoy no podés hacer esto, no puedes ser porque no diezmaste. ¿Cuándo va a diezmar? No puede hacer ninguna tarea. Eso también es un perjuicio físico. Más allá de una presión psicológica. Entonces, esto tiene que terminar para que realmente tengamos una sana doctrina, para que avancemos en el Señor y para que finalmente se cumpla que no había necesidad en el pueblo, que no haya necesidad en el pueblo. ¿Usted quiere quedar bien con el hombre o quedar bien con Dios? Es su elección. Queda en usted, queda en nosotros. ¿A quién le servimos? ¿A los dogmas de hombres o le servimos al Dios verdadero? A este Dios que nos enseña en su palabra cómo hacer las cosas. Yo voy a leer los próximos textos y espero que el texto de Malaquías haya sido claro en cuanto a quién les habla el profeta que han robado, ¿no? A esta etapa de Israel donde no estaban aportando, no traían al granero, al tesoro del templo para la necesidad del pueblo. Estaba diciendo hace un momento que el templo fue destruido en el año 70, entonces ¿qué hacemos ahora? Bueno, por eso es necesario saber qué aplicación tendría esto. Si usted lo quiere aplicar al diezmo, si usted realmente dice, bueno, voy a seguir con esto como una práctica que a mí me beneficia, bueno, tenga en cuenta esto, no es al pastor tan solo que es el merecedor de los diezmos, ya sea por la justificación de mantener un lugar, porque algunos dirán, bueno, pero ¿cómo mantenemos un lugar? La Escritura, que sería otro capítulo más de lo que siguió después en la escuela de Yeshua, nos habla de ofrendas voluntarias, nos habla de donativos voluntarios, y eso es importante saber que voluntariamente, dar de voluntad, el Shulchan Aruch, que es un libro de ética judía, dice que es mejor despertarse solo a que nos despertemos. Eso nos habla de voluntad propia. Dios juzga la voluntad propia. Y usted se está dando el diezmo porque lo obligan, porque dice, por miedo, por ejemplo, hay mucha gente por miedo, eso no le sirve. Si usted hace una obra, lo tiene que hacer por voluntad propia y por amor.
por una sana motivación, se llama kavaná en hebreo, una buena motivación. Usted no lo puede hacer como este texto que vamos a leer del fariseo en el Evangelio de Lucas, donde dice yo diezmo y doy todo lo que tengo, y vamos a ver cómo lo corrige Yeshua. Sin más, entonces voy a leer ese texto de Lucas para que usted vea la confrontación de Yeshua ya en lo que se conoce en Occidente como el Nuevo Testamento acerca del diezmo, ¿no? Vimos esto. Aquí, Lucas 18:10, 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. O digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Aquí es una escena donde Yeshua está dando un ejemplo de 2 personalidades, un publicano y un fariseo. Y específicamente este Ferushín, este hombre celoso de la ley, estaba haciendo las cosas por religiosidad. Estaba haciendo las cosas, doy el diezmo, y esa palabra que gano seguramente está despertando en muchas personas dinero. Todo lo que gano, doy el dinero. Esa palabra ganar tiene una aplicación de diferentes amplitudes, mucho menos de dinero. Si bien se ha traducido ganar y da indicio como dijera dinero, sabemos que el templo estaba en pie en el tiempo de Yeshua. 70 años después el templo fue destruido, así que el templo existía, y existía la misma legislación de llevar productos agrícolas, de llevar frutos de la tierra. Entonces, este fariseo dice: yo doy los diezmos de todo, ayuno 2 veces. Entonces, ¿cuánta gente hoy en día está practicando esto como una fórmula de éxito? Y no lo hace espontáneamente de voluntad. ¿Por qué usted no se anima un día, en vez de decir: hoy, esta es la hora del diezmo, a esta hora lo tengo que dar, de esta forma, y así? ¿Por qué usted no dice: ese monto lo voy a agarrar y lo voy a dar a un comedor, lo voy a dar a una viuda, a una persona que está pasando? En eso es lo que Dios dijo: pruébenme en esto. No es que el líder se te pare enfrente: pruébenme en esto, y se pone en lugar de Dios porque dice: pruébenme. ¿Ah? No, usted no tiene que probar nada con ningún líder. Usted pruébelo con esa. Si usted va a usar Malaquías 3, pruébelo en ese sentido. A ver, ayude al necesitado, y va a ver cómo Dios realmente va a respaldar, y cómo su vida va a cambiar, su estado del alma va a cambiar, y muchas cosas van a funcionar en su vida. Pero hágalo de voluntad propia, hágalo por amor y no por miedo. Si usted colabora con un lugar, no lo haga por miedo porque lo van a castigar, hágalo porque ama ese lugar, hágalo porque usted va a aportar algo. Entonces, en ese sentido, después del templo destruido y hoy en la actualidad, ¿cómo se debería hacer esto? ¿Qué deberíamos hacer? Sí, usted puede diezmar, de hecho puede hacerlo, pero que nadie lo obligue. Usted lo va a hacer no con monto fijo, porque estoy basándome en todo lo que leímos, estoy basándome en todo. Esta es la conclusión de cómo lo debería hacer usted hoy. No por obligación. Abraham no lo dio por obligación. Jacob lo ofreció a cambio, inclusive, de que Dios primero le dé a él. Y mucha gente dice: no, pero Jacob porque era así me ha dicho, un estafador, un salteador. Un día vamos a estudiar Jacob. No, Dios no bendice a los estafadores. Es una historia muy larga lo de Jacob. Comúnmente en Occidente se le conoce porque él obtuvo la bendición, se puso las pieles, recuerdan todo eso para obtener la bendición, y lo reemplazó Esaú. Pero Dios no bendice a estafadores ni exaltadores. Vamos a ver cuál fue. Esaú fue el que desperdició la bendición de Dios. Y vamos a ver que Jacob actuó legalmente porque Dios no bendice. ¿Y cómo Dios va a hacer las 12 tribus de Israel de un estafador? Porque las 12 tribus vienen de Jacob. ¿No? ¿Me explico? Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? Que reveamos la situación realmente hoy. No es un monto obligatorio, nadie tiene derecho a decir que me van a maldecir si no lo llevo, no soy un ladrón, y tiene un amplio espectro de aplicación. Se lo puedo dar a una persona necesitada, lo puedo usar para primero mi familia, porque el que no provee para su casa es maldición, es anatema, dice la Escritura.
Entonces hay un orden, hay un orden. Es por eso que todo se pervierte. Es por eso que usted ve en congregaciones de Occidente gente muy pobre y gente muy bien. Y no hay un equilibrio. Y sucede todas esas desórdenes digamos, de diferentes niveles económicos, y no hay unidad y falta armonía por estas cuestiones, por estas cuestiones. Entonces analicemos que si vamos a ayudar al lugar, nadie dice que no lo lleve, nadie dice que no sea dinero. Si usted, como dijimos muchas veces, aunque yo digo, bueno, no voy a llevar una planta, no voy a llevar un kilo de papa, o sí se lo puede dar a una persona, pero si usted lo va a hacer con dinero, no se guíe por los parámetros de Malaquías 3 para hacerlo, porque ahí habla de gente que realmente no ayuda. Yo espero que usted tenga una voluntad para ayudar al huérfano, la viuda, el desamparado, y usted no entra en la categoría de esas personas. No es para que todos los domingos le lean ese texto y a usted le hagan una especie le infiltren una especie de miedo psicológico y finalmente su relación con Dios por miedo y no por amor. Ese es el punto clave de esta conferencia. Entonces, aquí el fariseo, yo ayuno 2 veces, doy mis diezmos, más el publicano se arrepentía. Y las palabras de Yeshua, que son las más importantes de Jesús, aquí Yeshua dice, y digo que os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, o sea, el publicano, ¿no? Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces, también se presta para la soberbia este sistema de diezmo hoy. Porque hacen pasar a la gente al frente en muchos lugares, no sé si en otros, pero mayormente hacen pasar a la gente al frente con el sobre, porque todo el mundo que está sentado y no tiene para dar se sienta mal. Entonces hay una presión psicológica ahí, ¿eh? Entonces pasa la gente, claro, y entonces yo aquí ven, cuando no sepa tu diestra lo que hace tu siniestra, dice la Escritura. Entonces ahí levantamos el sobre. Y tenemos videos de gente que oye hablar dinero. Eso es terrible lo que se ha llegado a estas instancias, ¿no? Hay gente que oye hablar el dinero. Tenemos la grabación, tenemos todo esto, no una cosa habladuría. ¿Hasta dónde se ha pervertido esta idea? Entonces, humillamos a mi prójimo, hacemos sentir mal al hermano. ¿De qué sirve todo este sistema? Líder, al líder fundamentalmente le estoy hablando en esta parte final. Al liderazgo le hablo. ¿De qué sirve todo esto, esta manipulación? ¿A qué nos lleva este egoísmo? ¿A qué nos lleva esta conducta? A nada, a desunidad en el pueblo, a no lograr un amor no fingido, dice la Escritura. Entonces es importante meditar en esto. Y cierro con el último texto, ya en esta parte final. Dice Matillahu, como se dice en hebreo, Mateo 23:23, «Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas», dijo Yeshua, «porque diezman la menta y el eneldo y el comino, y dejan lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello». Ahora, cuando Yeshua dijo esta palabra, el templo estaba en pie. Así que, porque muchos dicen, en el grupo de los que están a favor del diezmo, que aplican el diezmo, dicen que Jesús está aquí de acuerdo con el tema de pedir hoy actualmente el diezmo en dinero y todo lo que se hace hoy, por este texto. Aquí Jesús está hablando del diezmo, entonces vamos a pedir, pero el contexto. Bueno, el punto principal de interpretación de cualquier historia, de cualquier persona, es el contexto. Yo puedo decir cualquier palabra, pero si yo no analizo el contexto, puede llevarme a grandes consecuencias. Hay un hombre en un río que se tira en el río para nadar, hay otro hombre que se tira al río para suicidarse. Depende del contexto de la historia. Entonces, aquí se viene el contexto. No, vamos a pedir el diezmo con esto, porque Jesús dijo que diezma, es necesario hacer esto sin dejar de hacer aquello. Eso es música para los oídos de los líderes. Sin dejar de hacer aquello, o sea, sin dejar de diezmar. ¿De acuerdo, hermano? Es necesario hacer esto sin dejar de hacer aquello. El templo estaba en pie, seguían siendo productos agrícolas, y el mismo sistema legislativo de llevar los 4 tipos de diezmo seguían aplicándose en el tiempo de Yeshua, porque el templo estaba en pie. El Haoxar, o sea, Beit Haoxar, la casa del tesoro todavía existía, no la cajita. Entonces todo ese sistema legislativo, en esas palabras todavía se sigue aplicando, porque recién 70 años después del Mesías,
el templo es destruido. Así que, hermanos, amados, con esto hemos llegado, creo, al final, a la conclusión, que es muy importante para este tiempo, que nosotros tomemos la aptitud de poder cambiar todas estas cuestiones. Me ha parecido interesante poder ya llevar a cabo esta conferencia, que no es otra cosa que un resumen. Hemos visto de todo, hemos hablado de todo un poco, pero básicamente nos hemos centrado en el tema del diezmo. Espero que haya sido para usted lo más claro posible. Esa es nuestra intención, edificarlo, restaurarlo, y pido por su vida, en el nombre de nuestro Dios, para que usted sea edificado, para que usted camine en la verdad de la palabra de Dios, y que podamos empezar a restaurar un montón de cuestiones que necesitan ser restauradas para que el reino de Dios realmente se manifieste en nuestras vidas y en esta tierra. Bendiciones, shalom para